Queridos compañeros, pláceme saludarlos. Em, Vamos a hablar en este momento sobre nuestro manejo técnico y administrativo de pequeñas y medianas granjas avícolas de ponedora comercial, que es el curso que estamos viendo en este momento. Y yo siempre he pensado que no podemos hablar de un tema de producción ni de un tema que vayamos a ejecutar en nuestro grado de formación para el trabajo, sin que hablemos primero del origen de ese producto que nosotros vamos a trabajar o de lo que vamos a trabajar, específicamente hablando de historia y hablando en este proceso pues de la gallina ponedora como tal. Entonces el origen de la gallina eh, se remonta a muchísimos años atrás, inclusive años antes de Cristo. ¿Listo? Eh, Entre las aves domésticas, pues la gallina es una de las aves más valiosas porque suministra al hombre dos alimentos importantes que son carne y huevo. Y pues las razas actuales que nosotros tenemos y que se están utilizando ahorita son base de cruzamientos y de un proceso de adaptación larguísimo que digamos que es difícil de establecer la genealogía debido a las modificaciones morfológicas que han tenido y sufrido. ¿Listo? Sin embargo, pues eh, existen escritos que nos dicen que pues que la gallina se remonta hacia o como tal el gallus salvaje. eh, Gallus se extendió pues por Asia suroriental y para él se han definido pues las siguientes subespecies que están acá, que sería el Gallus que es desde el norte de Indochina, desde Tailandia, desde la India, norte de la India, Nepal, Bangladesh, todo esto, este proceso, ¿sí? No parece pues haber una duda sobre el origen del Gallus doméstico, em, y así como se desarrolló pues su expansión y domesticación en el resto del mundo. Todos los estudios nos llevan a que el origen de la gallina pues es del sudeste asiático, la India oriental y las estribaciones de la cordillera de los Himalayas. Em, pues aunque no se demuestra de forma contundente cómo llegaron a Europa a través del Tigres y Éufrates, pero eso tiene que ver más o menos con hace más de 4.000 años. Estamos hablando de 2.000 años antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, em, la domesticación, como les digo, propiamente dicha, em, tuvo su origen en la India, que es la cuna de la gallina silvestre. Em, Debió pasar a Europa por migraciones de los pueblos indoeuropeos, eh, y más o menos parece probar la existencia de estos animales hacia el año 2500 antes de Cristo, eh, con las conexiones de los pueblos indios europeos, lo que les digo. Listo. Hablamos de que para este tiempo pues existían diferentes tipos de gallinas y entre las cuales tenemos que ver, por ejemplo, las que vemos acá que son las gallinas de Adria o que en este momento se llaman las gallinas, las gallinetas y eh, otra que era
el, el gallo, el gallo adriático, que es este otro. ¿Listo? Em, entonces, la historia nos dice que en Egipto los primeros avicultores, eh, hacia el 1500 y 1400 antes de Cristo, se prohibían en el Nilo de ocas y, y patos y codornices y pichones, incluso pelícanos, que presentaban pues en gran parte la dieta cárnica de ellos. Eh, Llegaron a utilizar las gallinas como dieta de ellos porque pues era una especie el más dócil porque no tenía la capacidad de volar. Entonces, los primeros egipcios en Occidente se dedicaron a la cría de este animal, eh, pasando pues más adelante hacia otros em, sitios como lo era Europa. Aquí es donde les digo que llegaron a criar gallinas diferentes a otras que existen en este momento, que son las gallinas de Liria, estas, y los otros son los, los urogallos, que los pueden buscar en la infografía que yo les voy a dejar ahorita a continuación. Eh, Después de esto, de los de los egipcios, perdón, que nos remontamos hacia Tumosis III, como les decía, de 1500 a 1450 desde Cristo, vienen los etruscos. Y los etruscos es un pueblo de la Toscana italiana que eh, en realidad criaban gallinas en abundancia y especialmente por los huevos. ¿Listo? Hay un señor que se llama Hecateo de Mileto que habla de las gallinas que ya les había mostrado anteriormente y las pone como las gallinas de Adria, que aunque son pequeñas, que eran pequeñas, eran de excelente calidad y buenas ponedoras también. Entonces vemos cómo aquí comienza en este punto a relacionarnos la historia con lo que podemos asimilar al punto de hoy, que es saber de pronto que nosotros necesitamos tener gallinas que sean pequeñas porque van a consumir menos, pero que van a producir grandes cantidades de huevo. Digamos que eso es como la historia que nos dejan los etruscos, que son los que ya les decía de la Toscana italiana. Y viene también eh, lo de la parte de Roma, que era pues un imperio de gallinas. Entonces, hablaban en Roma, en las sátiras de Horacio, de algo denominado el rebaño celeste, nombre que era aplicado a las aves domésticas y salvajes. Entonces las gallinas que llenaban los corrales junto con las ocas, lo que les decía en la parte anterior del Nilo, y hablan de la fertilidad de las gallinas y que en las gallinas se utilizaban pues como para recibir a los invitados y que eh, en lo normal en las haciendas romanas una gallina significaba mucho más para ofrecérsela a un invitado, para dársela a un invitado en estos tiempos, que, que cualquier otro de las alhajas y oros y cualquier otra cosa que se llevara para, para estos encuentros. ¿Listo? Entonces, ya después hablamos eh, de los huevos romanos y hay un gran observador de la naturaleza en este tiempo que se llamaba Plinio,
que cuenta que todas las aves en los 10 días después del apareamiento, los huevos comenzaban a formarse en el útero por si la gallina se maltratara o se arrancaba una pluma de más. Entonces, en esta parte Plinio hace referencia al huevo como la parte fundamental de la producción de estas aves. Y aparecen ciertos rangos ahí sobre la historia que quiero comentarles a ustedes, que es, por ejemplo, que Plinio decía que los huevos en la yema tenían una gotita de sangre, que era el corazón del huevo, del nuevo pollo, y ya que todos los animales o todos los seres vivos se formaban a partir de eso, del corazón como tal. Y si nosotros nos ponemos a analizar esa parte de la historia con lo que conocemos ahorita sobre el huevo, porque sabemos que es un embrión y todo eso, pues tiene mucho que ver con la formación que en realidad tiene el huevo, porque sabemos que cuando un huevo tiene este tipo de formaciones sangrientas, es un huevo que está fecundado. Si el huevo no tiene eso, pues es un huevo que no va a estar fecundado. Entonces, eh, tiene mucho de aporte a la historia. Y hay que ver que esto lo estamos hablando que era el siglo IV. También hablaba este personaje de que los rayos, los truenos o cuando habían noches de tormenta, los huevos se echaban a perder, hablando del 14 al 37 después de Cristo estoy hablando, y que se echaban a perder los huevos y ellos decían que al poner un clavo bajo el nido, pues esto iba a evitar que todo esto pasara. Pero también hacemos referencia de esta parte de la historia a que sin querer ellos estaban descubriendo un polo a tierra, que era lo que hacía que los rayos o truenos no fueran a maltratar el, el nido. ¿Listo? Y también aparece aquí la historia de que las gallinas, la historia de una persona que sabía, que decía que comprendía cuándo o cuáles eran los polluelos de cierta gallina, porque decía que la gallina al morir, los machos iban pasando uno por el nido de esta gallina, quedándose ahí por cierto tiempo y que dejaban de hacer su canto normal. Otra cosa que les puedo decir. Que si eran las gallinas como las aspirinas y esto me remota directamente a, a que Plinio hablaba de una historia natural en donde hablaban de la medicina general y luego Lucio Colúmela, que también está ahí, hablaba de medicina general en las gallinas. Plinio hablaba de que se realizaban sacrificios religiosos y medicina general con las gallinas, digamos que los caldos y el contacto de las gallinas con otros cuerpos para que sacaran la, la enfermedad que tuviera esa persona, que el consumo del hígado de la gallina para ciertos tipos de enfermedades, el caldo para cuando, digamos, tenían diarrea las personas y todas estas cosas. Eh, Habla en eso Plinio. Y en la parte, en Columela, hablaba de las famosas granjas de pollo y él hablaba de una cosa muy bonita que dice ahí, que él era un agrónomo del siglo I, como les digo, y dice, el estiércol de las aves remedia no solo las viñas que están endebles, sino todo plantío o tierra de labor. Entonces, allí es cuando nos referimos a que estas personas ya estaban hablando de lo que tenía que ver con el abono, la utilización del estiércol de la gallina como abono para las tierras. ¿Listo? Hablando del siglo I, toda esta historia nos está diciendo
mucho de lo que nosotros vamos a tener que hablar ahora en el curso. Y identificaban a unas gallinas africanas como las Numinidae, que son lo que les digo, lo que conocemos nosotros ahorita como las gallinetas. Y tenían pues también fundamentada mucha su parte médica en, en el huevo, y de allí nacen las ofrendas de huevos, y los famosos reyes de este tiempo nacieron con los famosos huevos Fabergé, porque eran una como una imagen de procreación, de, de seguir una estirpe o un linaje de herencia real. ¿Listo? Continuamos con nuestra historia y llegamos a Eliano y las anécdotas avícolas de Eliano, y esto nos remonta hacia el año 175 a 235 después de Cristo en India, y eh, allí aparecen las gallinas como regalos. ¿Listo? Entonces dice la historia de animales, historia de animales, que es un libro de Eliano, que criaban gallinas de enorme tamaño y que eran de una cresta, que no eran de una cresta roja, sino que tenían como guirnaldas y que tenían plumas alargadas y doradas y azules. Entonces es aquí donde nosotros nos remontamos a esta parte que nos lleva a identificar la genética que tenemos en estos momentos, que ya la había identificado Eliano en el año 175 y 235, hablando pues de sus anécdotas. ¿Listo? Entonces, vienen dentro de estas anécdotas de Eliano, esta comunicación que nos lleva a ya comprender el, la importancia que tenían las gallinas eh, sobre, sobre la estirpe como tal de la realeza. Pero viene Casiano Baso con una afición por las gallinas, y esto ya es en el siglo V después de Cristo, donde él habla sobre el cuidado de las gallinas en una obra que se llamaba Geopónica o Extractos de Agricultura. ¿Listo? Y en esta geopónica o extractos de agricultura él habla algo muy importante, y dice que las gallinas tenían que ser cuidadas en dependencias abrigadas, junto a los cuales se produzca humo. Entonces digamos que para ese tiempo sería pues al lado de las estufas, una cosa así. Y nos está hablando de la temperatura y del cuidado de las gallinas. Y algo que me gusta muchísimo de esta diapositiva que les voy a comentar, que fue algo que yo aprendí leyendo toda esta parte de la historia, y es que él dice que las gallinas es aconsejable darles de comer. En este libro que les digo, Geopónica de Extractos de Agricultura, dice que es aconsejable darles de comer ordiate hervido. Ordiate hervido. Mijo, el mijo, el salvado de trigo, habla también y de la cizaña, y habla que es excelente como alimento, y las jugosas hojas de mielga. Y entonces yo me pongo a investigar sobre qué es lo que nos están hablando, y resulta que el ordiate hervido es la misma cebada hervida. Entonces estamos hablando de que ya en este momento, en el siglo V, nos estaban diciendo que las gallinas eran consumidoras de cereales. El mijo es un cereal muy parecido como a unas mazorquitas muy pequeñitas, y resulta que este cereal tiene una proteína que alcanza hasta el 11% sobre la proteína. Y la cizaña tiene, es una especie parecida al trigo,
pero que no es apta para el consumo de los humanos, porque más que ser un cereal, es como una maleza, es una hierba, es una maleza, la cizaña, y eh, esta tiene un sentido tóxico para la parte de alimenticia para los seres humanos, entonces se utilizaba muchísimo como alimento para las gallinas. Y cuando me pongo a revisar qué son las famosas hojas de mielga, pues es la famosísima Medicago sativa, que es la alfalfa, o es una hierba familiar de la alfalfa, pues para ese tiempo, ¿listo? Quiero hacerles una pequeña expresión acá para que ustedes revisen lo de la cizaña. Y es que aparece en la Biblia en Mateo 13, 24, 52, para los que les gusta leer esta parte de la Biblia, la parábola del trigo y de la cizaña. Y esa parábola del trigo y de la cizaña dice más o menos así, para que vayan comprendiendo de qué se trataba. Y dice, les refiero otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña, entonces lo que les hablaba yo de la hierba esta que no es trigo, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Entonces dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces la cizaña es esta hierbita que crece al lado del trigo, esta que está acá, pero que no sirve como alimento para los humanos, sino sirve es como alimento para las gallinas. ¿Listo? Es algo que me gustó muchísimo de esto porque es algo que no sabía. Y viene también que nos hablan aquí sobre la incubación de los huevos y se refieren a que el huevo lo incubaban en estiércol y en plumones de pollo en estiércol de gallina y plumones de pollo durante 21 días. Y después de esto, decía aquí en el libro Geopónica y Extractos de Agricultura que para proporcionar alimento a estos polluelos había que poner levadura de cebada en agua, ponerla en marmitas y a esto añadirle estiércol y de esto pues iban a salir las larvas. Entonces estamos viendo que ellos están dando el origen a la producción de larvas para consumo animal a partir de un compuesto nitrogenado que era el estiércol de la gallina como tal y de un producto carbonatado o con carbonos, como les dijera, hidrosolubles, carbohidratos como tal, que era lo que hacía el fermento de la cebada en el agua. ¿Listo? Y entonces ya llegaban a la producción de alimento para estos polluelos. Son cuestiones de historia lo que les estoy contando para que podamos llegar al punto de lo que nos trata como tal nuestro proceso de aprendizaje. Y venimos ahora con lo que es el Imperio Bizantino. Y en la corte bizantina, más específicamente refiriéndonos a Constantino, eh, aparece algo que es muy especial que dice que Constantino el Grande en el siglo XII, entonces hablaba de la comida en la mesa y hablaban de que la gallina tenía que ser exclusivamente para engorde, para cebar y que no se podía constituir como otro alimento si la gallina no estaba cebada. ¿Listo?
Entonces los sucesores de Constantino el Grande pues permanecieron fieles a esa cultura alimentaria romana y así que en homenaje a la autopresentación, digamos, de la dignidad imperial. eh, y nace allí un plato que se llamaba la nar- narcilla, que aparece con los árabes y con la cocina, que son pues los precursores de la cocina moderna, y era un plato que estaba adornado de huevos y que decía más o menos, cuando se sirven las carnes y las aves, conviene rociarlas con agua de rosas y adornar su presentación, por ejemplo, con huevos duros enteros o cortados por la mitad, imitando flores de narciso, plato que se llama narcilla y que tiene la importancia en el paladar. Entonces es cuando esta gente ya comienza a hablar de las gallinas dentro de la cocina de los reyes, dentro de la cocina como tal de la realeza, y la extienden ya a la parte de, del efecto también visual como tal, ¿no? Y ya nos referimos aquí cuando entramos a la Edad Media, y en la Edad Media entonces ya viene que se comían las gallinas enteras y existían granjas familiares. Estoy hablando de este señor que se llamaba en la Edad Media, se llamaba el señor Ramón Berenguer IV. Y estamos hablando de la Edad Media en España entre el 1113 y 1162. Y la tomaban a la gallina como una carne fina, ¿listo? La cual sazonaban con especies y todo esto, pero era para la realeza. Entonces existían granjas familiares en este tiempo, según lo que data la historia, lo que cuentan los libros, donde la carne era pues para los reyes y los huevos que eran lo que podían coger los campesinos como que digamos ellos podían decir pues tenemos 30 gallinas pero no todas se están poniendo, entonces pues así todas estuvieran poniendo se podían coger 10 huevos y el resto lo mandaban para la realeza. Entonces como que más los campesinos dependían de este producto que era el huevo como tal, que era lo que ellos podían consumir, porque la gallina iba directamente para la realeza, para la aristocracia como tal. ¿Listo? Y entonces también habla de allí, de los pollos eh, que se le entregaban los pollos capones y todo eso, o se servían para la realeza. Y habla aquí de una anécdota que ya que estaban que como al finales de la Edad Media y en el Renacimiento en Europa, los pollos capones se tomaban una importancia especial en la alimentación, porque estaban considerados como animales aéreos. Entonces, de hecho, todo banquete digno de este nombre debía incluir dichas aves. Por ejemplo, eh, existe una anécdota, lo que les decía, de una boda de Nanina de Medici y Bernardo Rusiale en 1466, donde se sirvió ternera a los invitados venidos de las zonas rurales de esas familias, y a los que eran los de más alto rango les sirvieron pollos capones o pollos que no iban a ser utilizados para la procreación de huevos y la procreación de nuevos pollos. Se les servían a estos otros de alto rango porque eran supuestamente como eran animales que volaban, entonces eran para los que más estaban de alta alcurnia. Y llega aquí las gallinas en América, y pues la cuestión de las plumas de los nativos americanos y todo este cuento, pero es que las gallinas en América llegaron con la segunda venida de Cristóbal Colón. Aunque pues en el anterior viaje que había venido Cristóbal Colón, estas gallinas formaban parte de la alimentación de los marinos junto a los salazones y ahumados y cosas así que tenían ahí que llevar también ellos. Pues llegan estas gallinas
¿A razón de qué llevaban estas gallinas en estos viajes transatlánticos? Pues porque eran fáciles de llevar porque ocupaban poco espacio y pues la alimentación no iba a ser complicada porque la estaban administrando con las mismas semillas de maíz, de trigo y de todas estas cuestiones que ellos trajeron al nuevo mundo como les llamaron. Entonces es cuando nosotros comenzamos a decir que la herencia que nosotros tenemos de gallinas en Colombia viene netamente de esa entrada que tuvo a partir de la conquista española viniendo por Europa y ya después de la herencia que tuvo Europa de las gallinas de India y toda esta cuestión. ¿Listo? Entonces entran las gallinas a América gracias a Cristóbal Colón y resulta que también llega este señor que se llamaba Francisco Pizarro. Francisco Pizarro fue el duro de la conquista en Perú y resulta que Francisco Pizarro eh, en la conquista del Perú pues como alimento de las tropas el primer lugar y el primer sustento era los huevos que ninguna de las personas que fueron colonizadas pues conocían que eran huevos y también pues llevaban las gallinas que pues que ellos iban desechando ya para comerlas como carne como tal. Eso hablando de la historia de América. Y esto nos lleva a comenzar a hablar de las razas de las gallinas españolas porque pues como tal son las líneas genéticas que nos van a llevar a nosotros a través de la historia a que tengamos eh, las gallinas o la producción de gallinas que nosotros tenemos en este momento en Colombia. Entonces hablemos de algunas razas de gallinas españolas que productivas tradicionales está la castellana negra, la andaluza negra o barrada, andaluza perdiz, prat leonada y prat blanca. Esta parte de andaluza me gusta muchísimo porque ahorita cuando yo les muestre una foto de la barrada se van a dar cuenta de los famosos trajes de lunares que tienen las bailarinas en Andalucía, las bailarinas de flamenco, los famosísimos trajes que son de trajes negros con pintas blancas o trajes blancos con pintas negras como lunares que les dicen ellos con bolitas. ¿Listo? Y ornamentales viene la andaluza azul, la menorquia negra, española negra de cara blanca y productivas nuevas, vasca roja, barrada, que digamos que es una gallina zarabiada roja y hablan aquí también de una producción de gallinas para pesca artificial y hablan de razas sintéticas que al hablar de razas sintéticas es de cruzamientos de líneas puras para llegar a una opción genética que pues que nos lleve a conseguir lo que se quiere en la parte productiva, las características productivas que digamos los que vieron ganadería conmigo saben de qué les estoy hablando de la parte genética y de la parte de las características productivas. Entonces, hablemos de la raza castellana negra. Y para hablar de la raza castellana negra, podemos hablar específicamente de em, de esta gallina que se llama la castellana negra, como ya les estaba diciendo. Y entonces, pues, la castellana negra es la única que puede considerarse enteramente autóctona. Y es la elegancia, la elegancia de las gallinas como tal en España. Entonces se trata de una de las razas de gallina más antiguas del mundo, se pudiera decir, y es la única española que tiene que no tiene sangre de ninguna otra raza extranjera, según los escritos que tienen aquí los españoles. Sin embargo, pues nosotros, cuando nos referimos a la historia que yo antes les conté, podemos decir que las razas españolas pues provienen de las razas indias, lo que les decía a través de las indias, de las razas indias de Asia y de los Himalayas que llegaron a Europa pues a través de hace 4000 años por el Tigris y el Éufrates. Sin embargo, pues dice que su estándar racial fue definido hasta 1926.
tiene una explotación de huevos blancos en ambas localidades donde se ubica, que es Castilla y Andalucía, y donde dio origen a la andaluza negra. ¿Listo? Y Belgares, donde se originó la mallorquina negra. Entonces, como sucedió en casi todas las razas ganaderas autóctonas, la castellana negra eh, pues estuvo al borde de la desaparición, y con esta la avicultura, pero sale allí unos híbridos que comenzaron a llegar, que son la Legor blanca, por ejemplo, que es la productora ahorita en este momento de huevos blancos. Como les dije, la explotación de huevos blancos, ambas eran de estas castillas negras, pero ahora la producción de huevos blancos está basada en la Legor blanca, que ya se la va a mostrar más adelante. Otra raza es esta barrada, y esta es la famosa andaluza barrada, y quiero que la miren, que yo recuerdo que mi abuelita decía que estas eran las gallinas arabiadas. ¿Listo? Entonces es una gallina originaria de España, eh, de Andalucía más precisamente, eh, y pues data de 1948. Su definición oficial, aunque empieza a criarse en 1926, lo que muestra que la avicultura pues es dinámica y no se limita a fomentar razas antiguas, sino que continuamente se busca seleccionar razas nuevas. Y también esta llamada gallina ultrerana, por haber sido seleccionada en Ultrera Sevilla. Em, Tiene mucho parecido, no la gallina, sino los vestidos de las bailarinas andaluzas de flamenco, se parecen mucho pues a la pinta de esta gallina. Y hay otra que es la andaluza roja también. Pero si analizamos estas dos fotografías que acabamos de ver y las comparamos con las gallinas criollas que nosotros vemos en Colombia, nos podemos dar cuenta que en Colombia existen muchísima herencia de estas gallinas españolas, y que todavía las podemos encontrar en el campo, en donde nosotros estemos manejando nuestras pequeñas producciones agrícolas, eh, pues de origen no comercial, sino del origen para autoconsumo. Entonces podemos encontrar muchísimas de estas razas, de estas pintas. ¿Listos? Ahora les hablo yo de la Legor, de las razas que hay en Colombia en este momento, y de las razas de las que vamos a hablar para la producción, para lo que se tiene que ver en el curso y lo que nosotros vamos a tratar de producción de gallina ponedora en nuestro curso. Entonces no les voy a hablar de las cantidades de razas que existen en Irlanda, en Estados Unidos, en Indonesia, en Australia, en Brasil, en Argentina. No, les voy a hablar de las razas que existen en Colombia y de las que se está produciendo el huevo en Colombia y toda esta cuestión. ¿Listo? Entonces, la Legor y tiene características, que es un ave que es más bien ligera, es de color blanco, lo que les estaba diciendo anteriormente. Y pues es muy desarrollada esta cola en el gallo, ¿no? La productividad de esta gallina es de 300 huevos anuales de color blanco. Pesos entre 55 a 60 gramos, con cáscara de color blanco, y el peso del gallo es de 2.7 kilogramos y en la gallina de 1.7 a 2.2 kilogramos. Más adelante, cuando miremos las cuestiones de producción, pues nos vamos a dar cuenta que el peso influye muchísimo en la parte alimenticia, y que nos va a influir también a la hora de la producción de huevos. ¿Listo? Otra raza es la Rhode Island, que es una ave grande, de cuerpo ancho, bajo y horizontal, que tiene una productividad de carne abundante, con una puesta aceptable de huevos grande de color marrón intenso. Estaba leyendo yo que esta Rhode Island, más que ser una gallina muy productora de huevos, es una gallina más productora de carne, pero no deja de ser una gallina que produzca 165 a 200 huevos al año. ¿Listo? Entonces tiene una producción súper por debajo del promedio, que es lo que uno espera un huevo diario en las gallinas después de la etapa de productiva, pero
también se puede hablar del peso de estos huevos y de la cantidad o de valor agregado que se le puede dar en este momento a que son gallinas que van a producir pues huevos más grandes en menor tiempo. Y otra cuestión es otra gallina es la Isa Brown. Y de esta Isa Brown pues les puedo decir que es una gallina que cuenta que es capaz de poner 500 huevos de alta calidad. Quiero que entiendan lo que les voy a hablar de estas razas Isa Brown y la Highland Brown y la Lowland Brown Classic. Esas dos, la Lowland Brown y la Highland Brown y la Isa Brown, que son como las gallinas brown que más se identifican en Colombia. Yo no las puedo identificar por las pintas ni tienen una característica que me pueda identificarlas, pero para estas líneas genéticas existen unas guías como tal que vamos a mirar más adelante, y esas guías son las que nos van a decir las características genéticas y características de producción que tiene cada línea o cada raza de estas gallinas. Pero cuando nosotros hablamos de 500 huevos es porque estas gallinas son utilizadas en procesos intensivos de producción. Y cuando hablamos de procesos intensivos de producción, vamos a ver otra parte en fisiología más adelante que se va a llamar lo del ciclo circadiano, y es cuando decimos que la producción de huevo, la producción hormonal de las gallinas como tal para producir el huevo, se guía mucho por el ciclo circadiano, que es el que tiene que ver con el sol, con la cuestión de la luz solar. ¿Listo? Pero esto quiere decir que podemos, digamos, poner una cortina a las 3 de la tarde, se oscurece y por ahí a las 6 de la tarde les prendemos una luz a las gallinas y estas gallinas nos van a producir 2 huevos diarios. Entonces por eso es que vamos a tener producciones hasta de 500 huevos en un año. Y lo mismo pues pasa con la Loman Brown, que digamos que tiene una rusticidad parecida a las líneas Loman Brown y la Highland, y producen adecuadamente en diferentes condiciones climáticas y que tienen buena respuesta al consumo de alimento, inclusive pues bajo condiciones adversas de temperatura. Y la otra que vamos a ver aquí pues es la Babcock, y de la Babcock ya yo les voy a explicar más adelante, pero podemos ver en resumen de la producción que tiene un periodo de postura de 18 a 90 semanas, una viabilidad del 94%, un pico de puesta del 96%, un peso promedio del huevo de 63.8 gramos. Los huevos por gallinas alojadas pueden llegar a los 417, un consumo promedio de alimento de 114 gramos por día y un índice de conversión alimenticia del 2.13 kilogramos por kilogramo consumido, 2.3 kilogramos, 2.13 sí, kilogramos por kilogramo consumido. O sea que van a producir en huevo o en carne 2.13 kilogramos por cada kilogramo de alimento que consumen. O sea, están produciendo el doble. Peso corporal de 2020 gramos, 2 kilos. Y una resistencia de la cáscara de 4150 gramos por centímetro cuadrado. Esto lo vamos a hablar más adelante cuando miremos lo del huevo. Y que nos refiere a la capacidad de calcio o de fortaleza que tiene esta cáscara del huevo, que es lo que va a hacer que pues el huevo perdure más y que sea de una mejor calidad. Queridos compañeros, esta parte de la historia se la quería contar. Aquí está la infografía para que ustedes la revisen, para que ustedes miren qué es lo que yo les estoy contando, para que saquen también sus propias conclusiones. Y espero que esta introducción al curso pues nos sirva como para llegar a tener alguna expectativa y que comprendamos de dónde vienen las razas y de dónde viene lo que nosotros vamos a estudiar y para dónde vamos más o menos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en una próxima entrega de información. Hasta una próxima.